En 1500 Portugal tenía apenas 1 millón de habitantes y, según el Tratado de Tordesillas, tenía derecho a colonizar la mitad del mundo. Eso era una cuenta imposible. Solo la costa de Brasil tenía 10 veces el tamaño de la costa de Portugal. Y es justamente en esa imposibilidad donde nacen los primeros brasileños, fruto de las interacciones entre blancos e indígenas. Interacciones y mestizajes, esos que, curiosamente, remiten a la cultura portuguesa medieval para entender de dónde viene el mestizaje de los portugueses. En Brasil, es necesario que primero comprendamos los matrimonios y relaciones interraciales e interculturales que ya ocurrían en la península ibérica. En la Edad Media hubo casos de nobles cristianos que se casaban con moros para establecer alianzas, y eso estaba presente tanto en el imaginario popular como en las leyendas. Una de las más famosas es la leyenda de Gaia, que ocurre en Portugal. En esa leyenda, el rey Ramiro II de León se enamora de una mora que es bautizada con el nombre de Artiga, y el rey decide que se va a casar con ella. Aun cuando él ya está casado con una reina llamada Gaia, la reina termina siendo secuestrada por el hermano de la mora, con quien conspira para intentar matar a su antiguo esposo, pero termina siendo asesinada por él. Y en la leyenda, el rey termina casándose con la mora y de ese matrimonio surge la familia Maya. Sobre esta famosa leyenda, en el siglo X, el hijo real de Ramiro II, Lobezendo Ramírez, se casó con la mora Zaira ibn Zaidan, quien se convirtió al cristianismo. El rey de Castilla, Alfonso VI, se casó con la princesa mora, llamada Zaida de Sevilla, quien fue convertida al cristianismo y bautizada como Isabel. Incluso reyes portugueses llegaron a involucrarse con moriscas. Un ejemplo fue Alfonso III, que durante la conquista del Algarve se involucró con Madragana Benaloandro, convirtiéndola en su amante. Y de las relaciones entre Madraganda y Alfonso nacieron muchas ramas de la nobleza portuguesa. Existen muchas historias legendarias sobre la relación entre hermosas mujeres, moras y cristianos en el imaginario portugués. En algunas, incluso, como en la leyenda de los aloendros, el amor es meramente platónico. Una hermosa mora negocia la rendición de la ciudad de Faro, en el Algarve, y poco después parte rumbo a Marruecos, con su padre dejando a un caballero cristiano enamorado solo sosteniendo una rama de flores. Lo interesante en este sentido es que la realidad de matrimonios y relaciones entre mundos distintos estuvo muy presente en la península ibérica, y tendría reflejos directos en el ultramar, especialmente en Brasil. Esto se debe a que Portugal atravesaba, en el siglo XVI, una grave crisis. A través del Tratado de Tordesillas, Portugal tenía derecho a explorar efectivamente la mitad del mundo. Sin embargo, toda la población del reino sumaba alrededor de 1 millón de habitantes, lo que resultaba insuficiente para tales pretensiones. Y para empeorar las cosas, Francia, con una población 10 veces mayor, rondaba las aguas de Brasil, llevándose palo de Brasil y muchos otros productos. Así, Portugal se encontraba ante un gran dilema. Necesitaba soldados, necesitaba ocupar el territorio, pero al mismo tiempo tenía poquísimos habitantes. Y es ahí donde una costumbre indígena presente en el territorio de Brasil, curiosamente termina siendo muy útil para Portugal. Desde el inicio de la llegada de los portugueses a Brasil, había tribus que practicaban el cunhadismo. El cuñadismo, ampliamente explicado por el antropólogo Darcy Ribeiro, consistía en entregar a una joven nativa para casarse con el portugués, convirtiéndolo así en parte de la familia, un cuñado. Por medio del cuñadismo, los nativos podían aprovechar las tecnologías militares portuguesas para vencer a sus enemigos, al mismo tiempo que los portugueses podían asentarse más en el territorio. Y ese fenómeno tuvo un gran efecto con la división de las capitanías hereditarias por Don Juan III. Eso porque las dos únicas capitanías que prosperaron en Brasil, en Pernambuco y São Vicente, lo hicieron gracias a portugueses que se mezclaron con los nativos. En São Paulo destaca el náufrago João Ramalho, que, como bien señala el historiador Jorge Caldeira, no solo estaba casado con la hija del cacique Tibirizam, sino que también comandaba ejércitos nativos y andaba desnudo con sus 30 esposas indígenas. En Pernambuco, Jerónimo de Albuquerque, cuñado del donatario, fue capturado por los tabajaras y salvado de la pena de muerte, por medio de una nativa llamada Muira Ubi, que se enamora y se casa con él, sellando la paz de los portugueses con los tabajaras. Jerónimo, después de la muerte de ella,
habría fortalecido lazos con otras tribus, viviendo en concubinato con decenas de nativas y teniendo cientos de hijos. Incluso llegó a tal nivel que recibió reprimendas de la reina de Portugal por practicar abiertamente la poligamia con ella, enviando a la noble de Portugal para que se casara con él y cesara el escándalo moral. Y es por medio de estas figuras como Juan Ramalho, Jerónimo de Albuquerque y Caramuru que van a nacer los primeros brasílicos. Los primeros brasileños tenían un lado portugués, integrado al mundo europeo y en el uso de armas de fuego, y también un lado nativo, explorador de la selva y conocedor del idioma. Y estos brasileños ayudarían a defender el territorio contra invasiones extranjeras, al mismo tiempo que también participarían en la expansión de Brasil. Yendo hacia el interior a través de las expediciones llamadas bandeiras, casi todos los bandeirantes eran mamelucos. Domingos Jorge Velho, por ejemplo, quien destruyó el quilombo de Palmares, apenas sabía hablar portugués, comunicándose casi siempre en tupi y en la lengua general de Brasil. Por otro lado, el gran héroe portugués que expulsó a los franceses de Maranhão era hijo de Jerónimo de Albuquerque, con la india Muira Ubi. Y así, por medio del cuñadismo, fue como Portugal logró asegurar para sí el territorio de Brasil. Algo que fue complementado mediante la concesión de honores y títulos a los nativos brasílicos. Existen varios ejemplos de nativos de Brasil que recibieron hábitos y honores otorgados por la corona portuguesa. Arariboya, por ejemplo, recibió mercedes de tierras y se convirtió en caballero de la Orden de Cristo por expulsar a los franceses. En Pernambuco, también la familia Camarão y sus descendientes recibieron el hábito de la Orden de Cristo. Y en Ceará, Felipe de Sousa e Castro y los suyos se convirtieron en caballeros de la Orden de Santiago. Y, como bien muestra el artículo de Jim Palmeira, tribus iban a Lisboa incluso para pedir la concesión de títulos y honores militares por los servicios prestados por los indígenas a Portugal. Y aquí entra un punto muy interesante. El fenómeno del cunadismo se diferencia mucho de la política de matrimonios de la América española. En especial porque los nativos que encontraron en esos territorios eran muy diferentes de los de Brasil. Como los españoles lidiaban con estados indígenas muy organizados como los incas y los aztecas. La consolidación de su dominio se dio mediante políticas que involucraban el matrimonio de conquistadores con princesas nobles indígenas. Tenemos el caso icónico del conquistador Francisco Pizarro, que se casa con la princesa Quispicisa en Perú, y de Beatriz de Claracoya, una noble inca que se casa con el gobernador de Chile, o incluso la hija de Moctezuma, Isabel, que se casa con el conquistador Alonso de Grado y cuyos descendientes después se convertirían en duques. En España, el rey Fernando de Aragón incluso emite la Real Cédula de 1514 precisamente para estimular el matrimonio entre españoles y nativas. Y el mundo ibérico, precisamente por su pasado medieval, tenía una tolerancia mucho mayor al matrimonio con otros pueblos, en comparación, por ejemplo, con los ingleses. Incluso en Estados Unidos, el matrimonio interracial solo pasó a ser permitido oficialmente en la década de 1960, y los brasileños, una vez mestizados y multiplicados, ayudarían al imperio portugués no solo en el mantenimiento del imperio, sino también en su construcción. Muchos mestizos fueron gobernadores en Brasil e incluso en Angola, como es el caso de Jerónimo de Albuquerque Maranhão y André Vidal de Negreiros. Antonio de Albuquerque Coelho, mestizo de Pará, ocupó cargos importantes en Goa, Macao y Timor, y personas de Minas Gerais como Lucas José de Alvarenga fueron gobernadores en Macao. Brasil era una parte integrante del Imperio Portugués. Antes de 1815, Brasil era oficialmente una provincia de Portugal, llamada en los documentos de la época Estado del Brasil. Y así, quien nacía en Brasil antes de 1822 no era brasileño, era portugués. Pero toda esa historia fue, en gran parte, rediseñada a partir de 1822. El Brasil recién independizado se encontraba en un dilema existencial. Necesitaba reafirmar su soberanía, atacando al antiguo colonizador y vilanizándolo, al mismo tiempo que se olvidaba de las dinámicas sociales que construyeron el país. El bandeirante, esencialmente mameluco, fue tratado como blanco porque esclavizaba a los indígenas. Los nativos, que recibían títulos de Portugal y ascendieron en la aristocracia, fueron completamente olvidados en favor de un estereotipo genérico, como si los pueblos originarios hubieran sido exterminados y no se hubieran aculturado. Y por último, las alianzas y el propio cuñadismo que ayudaron a construir las bases de la presencia portuguesa en Brasil
fueron sustituidas por un discurso exclusivo de violencia y opresión. Y así, por esa búsqueda de héroes y villanos históricos, en una tierra llena de contradicciones, Brasil se convirtió en el ejemplo mundial de una paradoja interesante, la de odiar intensamente su propio origen e historia y amar el resultado de ella, en la cultura, la arquitectura y la gastronomía, y en tantas otras virtudes que son evidentes para cualquiera que observe con atención. ¿Y tú? ¿Conocías los orígenes del mestizaje ibérico? ¿Qué fue lo que más te sorprendió? Entonces deja tu comentario ahora mismo para fortalecer nuestro trabajo. Y si tienes interés en conocer más, hazte miembro ahora mismo aquí en el canal. Así tendrás acceso a videos exclusivos que te ayudarán a profundizar y conocer aún más la apasionante historia ibérica.